correcto. Bien, ahora sí, disculpando algunos detalles, a veces eh, hay algunos desperfectos por estos temas de conectividad, ¿no? Pero nosotros, desde la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, en verdad hacemos todo el esfuerzo posible y necesario para que todas las actividades se desarrollen de manera correcta y de manera adecuada, ¿no? Hacia todos los participantes. Bien, el día de hoy, siguiendo con la programación que corresponde a este curso, ¿no? Primer curso de especialización en gestión integral de residuos sólidos con énfasis en la valorización. Correspondería realizar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales correspondiente al módulo número 2, ¿no? Para esta oportunidad, quien les habla, eh, el ingeniero Irving Rojas Estrada, también parte del equipo de la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. Tengo el agrado de acompañarlos para poder brindarles la presentación referente a esta temática, ¿no? Y antes de iniciar también con los contenidos de, de este módulo, quisiera mencionar, por favor, y brindar algunas recomendaciones a todos y todas las presentes, ¿no? Sobre todo que presten atención a los datos que se van indicando en el transcurso de la presentación, porque parte de la información que se mencione, que esté incluida dentro de las PPTs o también que se comparta como parte del material complementario en el aula Aprende, puede ser objeto de alguna pregunta, ¿no? Que sea abordada en la evaluación, porque por ahí comentarles, ¿no? Y ustedes mismos han visto quizá en los comentarios de los grupos que hay participantes que mencionan que hay preguntas que les ha venido, pero que no han estado escritas tal cual en la presentación, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque depende mucho también del esfuerzo que realice cada uno de ustedes, porque recuerden, en la presentación solo va un porcentaje y una parte de la información de cada temática, ¿no? O sea, el resto corresponde al participante poder complementarlo, ¿no? Con su lectura, con su análisis, porque hay varias preguntas también, a diferencia de otros cursos que estamos desarrollando, que requieren quizá de un análisis o de una lectura muy minuciosa por parte de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bien, ahí apreciamos cuál es el contenido que vamos a desarrollar para abordar esta temática. En primer lugar, abordaremos sobre la importancia del módulo, es decir, la importancia de la elaboración del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, algunas consideraciones generales, también las etapas para elaborar e implementar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, el contenido del informe final de este estudio y la información correspondiente a la plataforma de El Aula Aprende. Bien, entonces, iniciando con la importancia del módulo, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera de repente eh, preguntarles, ¿no? Y que me apoyen realizando la respuesta, ¿no? Su comentario a través del chat, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la elaboración del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales? Entonces, quisiera por favor que los participantes conectados puedan escribir, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante realizar la elaboración de estos estudios de caracterización en el ámbito municipal? A ver, ¿quién se anima a compartirnos una respuesta a través del chat? ¿No? Lo que ustedes consideren importante. A ver, Jocelyn nos menciona que es una herramienta base para otros proyectos.
Correcto, es una respuesta válida, ¿no? Porque el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, por ejemplo, es parte de los estudios básicos que se requieren para el diseño de infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, para realizar una inversión que involucre la construcción de un relleno sanitario, es importante e indispensable realizar y tener actualizado el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Muy bien, Jocelyn, gracias por tu intervención. Rosa María nos dice que es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las características de los residuos sólidos municipales. No, bueno, esa definición también está muy bien, ¿no? Estas características de estos residuos nos van a permitir abordar estrategias para poder gestionar estos residuos de manera adecuada, ¿no? Sobre todo identificando en su composición la cantidad de residuos, si son residuos aprovechables, no aprovechables, etcétera, ¿no? Para cumplir con el reporte de Sigersol, menciona Judith. Bueno, sí, también es importante, ¿no? Contar con esta información porque nos ayuda a generar estas cifras de la generación de los residuos que son relevantes al momento de realizar el reporte en la plataforma del Sigersol, que los gobiernos locales tienen como responsabilidad poder realizarlo, ¿no? Tanto de manera anual como de manera trimestral. Yesenia Danitza Gómez nos menciona que es importante para conocer la composición de los residuos sólidos y así elaborar planes de gestión de los residuos sólidos, ¿no? Claro, es muy importante porque con esta información vamos a enriquecer los diferentes planes o programas que podamos implementar, ¿no? Ya sean los PIGARs, los planes de manejo para residuos distritales, el programa Recicla, que es el programa de segregación en la fuente, ¿no? Conociendo la composición de los residuos, es decir, el porcentaje de residuos orgánicos, por ejemplo, podríamos diseñar alguna alternativa, metodología o tecnología adecuada que nos permita valorizar los residuos sólidos de una manera adecuada. También esto dependiendo del espacio con el que uno cuenta, ¿no? De repente, el espacio también, el espacio físico me refiero, nos va a condicionar a que podamos implementar una u otra tecnología, ¿no? Porque dependiendo del tipo de tecnologías que existen, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, la elaboración de compost, la obtención de biochar, la metanogénesis y entre otros, requieren de un tipo de infraestructura, de un tipo de espacio y de un tipo de dimensionamiento específico para poder valorizar los residuos sólidos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a leer uno más. Heisen Islache nos menciona, porque es un documento clave para los planes de manejo distrital o provincial y para el cálculo de los arbitrios, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo que estudio de caracterización viene a ser un instrumento fundamental que va a abordar diferentes temáticas o diversos campos, ¿no? Como son las inversiones en materia de residuos sólidos, para la elaboración de nuestros planes de manejo, planes de gestión, nuestro programa Recicla, hasta para el programa de incentivos, pues, ¿no? Que nos permite también ahí poder cumplir con los indicadores que se requieren y que son solicitados, ¿no? Y así poder de repente acceder a algún presupuesto eh, de incentivo, ¿no? Por el cumplimiento de estos compromisos que para el presente año también se aplican, ¿no? Entonces, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Al final veo que se han animado muchas personas a poder comentar. Recuerden, y aquí quiero hacer la aclaración, que desde el momento que ustedes ingresan, están completando sus datos, nombres, apellidos y correos, a través del enlace oficial que se ha compartido a través de los grupos de WhatsApp. Así que si alguien ha ingresado por un enlace que ha compartido algún compañero, algún participante y ha ingresado con datos de otra persona, no se le va a considerar su asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, todos aquellos que han ingresado con el enlace que se ha compartido oficialmente por el grupo de WhatsApp, se les pide antes de ingresar completar sus nombres, apellidos y su correo electrónico, ¿no? Estos datos nos sirven para hacer nuestro control de asistencia y también la participación que vienen realizando mediante eh, los comentarios que realizan a través del chat. También estos datos al final los recogemos
para tenerlos a consideración, ¿no? Porque de acuerdo al sílabo de nuestro curso, nosotros estamos evaluando desde la participación del participante, que comente, que sea activo, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes al final es evaluado y va a ser visto dentro de sus notas, sus calificaciones y su promedio final, pues, ¿no? Muy bien, continuamos, estimados. Entonces, entre todas las preposiciones que se han mencionado, ¿no? Es importante la elaboración de este instrumento porque nos permite tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y para la elaboración del plan distrital de manejo de residuos sólidos, en el caso de municipalidades distritales, para la elaboración del PIGARS, que es el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, ¿no? Y también para las inversiones en materia de residuos sólidos. ¿Correcto? Entonces ya conocemos acerca de la importancia de por qué es indispensable poder elaborar este estudio. Algunas consideraciones generales, ¿no? El estudio de caracterización es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las características de los residuos sólidos municipales, ¿no? Ahí tuvimos una participante que copió exactamente ese speech, ¿no? Y bueno, es válido. Y esto nos va a permitir o que sea este estudio elaborado por los gobiernos locales, es decir, por las municipalidades provinciales y distritales. Este estudio tiene que ser aprobado con resolución de alcaldía o resolución de gerencia municipal para que sea válido, pues, ¿no? Y se realiza cada 5 años, de acuerdo a los lineamientos metodológicos que están establecidos, ¿no? En la resolución ministerial 457 del año 2018, ¿no? Con la que se aprueba la guía metodológica para la elaboración del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Pero ahora, si bien es cierto, la guía nos establece este periodo o este tiempo de esta temporalidad, ¿no? De 5 años para poder actualizar nuestros estudios de caracterización, es importante tener en cuenta que este estudio debe realizarse sobre una generación regular de residuos en el ámbito del distrito. ¿Qué quiere decir que se elabore en una generación regular de residuos sólidos en el ámbito del distrito? Que las condiciones dentro de nuestra jurisdicción tienen que ser unas condiciones normales, ¿no? Es decir, que las actividades económicas, por ejemplo, se estén desarrollando con total normalidad, las actividades laborales, entre otras, ¿no? Diferente de otro tipo de actividades que puedan diferenciar, que puedan representar una variabilidad al momento de poder elaborar este estudio, ¿no? Pero en el caso en el que existan diferencias significativas en la generación de residuos sólidos en diferentes temporadas del año, ¿no? Se recomienda, ¿no? Que se pueda realizar más de un estudio, ¿no? Y este puede ser el caso de algunas ciudades, algunos distritos, algunas provincias que en diferentes épocas del año tienen características particulares en cuanto de repente a actividades económicas, actividades turísticas, y que esto se ve reflejado en la generación de los residuos sólidos. Entonces, en estos casos donde existan este tipo de variaciones que son muy marcadas, se recomienda, ¿no? Que se pueda elaborar más de un estudio, ¿no? Que te ayude, que te pueda ayudar a identificar em, cuáles son las diferentes estrategias que se puedan abordar, ya sea para realizar la recolección de los residuos sólidos, las operaciones del servicio de limpieza pública, ¿no? Cómo poder definir las metodologías de valorización de los residuos, ¿no? Y esto también puede influir mucho en la identificación de actores que vayan a participar, ¿no? En la gestión de residuos sólidos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las organizaciones de recicladores formalizados u empresas operadoras, ¿no? Según sea el caso de, de con cuál de estos actores es que la municipalidad trabaje.
Ahora vamos a ver acerca de las etapas para elaborar e implementar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. ¿Sí? Y para elaborar nuestro estudio de caracterización vamos a tener que desarrollar tres etapas, ¿de acuerdo? La primera de ellas, la planificación. La etapa 2 sería el trabajo de campo y operaciones. Y la etapa 3, el análisis de la información, ¿no? Cada una de estas etapas tiene su secuencia de pasos y a su vez su importancia, ¿no? En el desarrollo del estudio de caracterización. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos admitiendo a nuestros amigos que están solicitándolo. Bien. Bien, la etapa uno. Esta etapa uno que corresponde a la planificación consta de cuatro pasos principalmente, ¿no? El primero de ellos siendo la conformación del equipo de planificación. El segundo paso, la conformación del equipo de campo. Como tercer paso, asegurar los aspectos logísticos. Y como cuarto paso, la identificación de las muestras por fuentes de generación. ¿Correcto? Entonces vamos a iniciar con el paso número uno, ¿no? Que corresponde a conformar el equipo de planificación, ¿no? Este equipo de planificación debe estar conformado por por los encargados, los responsables de las áreas de medio ambiente, ¿no? De limpieza pública, rentas y catastro, planificación y presupuesto, administración, logística o abastecimiento, ¿no? Siendo el área de medio ambiente la área encargada de hacer las gestiones, ¿no? Para la conformación de este equipo de planificación, ¿no? Porque el área de medio ambiente sería el área usuaria, ¿no? Que, por ejemplo, estaría solicitando la elaboración o la actualización de este estudio, ¿no? Si es, por ejemplo, el área de limpieza pública, entonces sería esta área la responsable, ¿no? De poder gestionar la conformación de este equipo de planificación, ¿no? Pero sí es muy importante poder incluir a los representantes de cada una de estas unidades orgánicas, porque van a tener un papel, una responsabilidad, un rol importante que desarrollar al momento que se desarrolle el estudio de caracterización, ¿no? Principalmente es la de poder brindar la información necesaria, básica, para la elaboración del estudio. Este equipo de planificación tiene que ser designado mediante una resolución de alcaldía o resolución de gerencia municipal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un flujograma, ¿no? De algunos pasos que corresponden al equipo de planificación, donde se menciona que en primer lugar se realiza la entrega de la información a este equipo, ¿no? Entre ellas está el plano catastral del distrito, la base de datos de predios actualizados, la base de datos de las personas que participarán del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, entre otros, ¿no? Entonces, dependiendo de, de la unidad orgánica, cada una de ellas tendrá que remitir esta información al equipo de planificación, ¿no? El responsable del equipo de campo va a tener como actividad, ¿no? Va a tener como responsabilidad realizar la entrega del informe final de la implementación del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Y este equipo de planificación realiza la gestión para la aprobación de este informe, ¿no? Y este informe finalmente se aprueba mediante una resolución de alcaldía o una resolución de gerencia municipal. Bien, la conformación del equipo de campo tiene que incluir a trabajadores de la municipalidad. Estos trabajadores pueden ser el personal técnico del área usuaria, personal de limpieza pública, ¿no? También como pueden ser promotores, practicantes, voluntarios, etcétera, ¿no? Y dentro de los promotores, voluntarios, practicantes pueden estar conformados estudiantes universitarios, ¿no? Que en muchos casos solicitan poder realizar, por ejemplo, sus prácticas o algún voluntariado o forman parte de los promotores ambientales de la municipalidad, ¿no? Entonces, con este equipo nosotros podemos considerarlo, ¿no? Dentro de nuestros trabajos para el desarrollo de las actividades del estudio de caracterización y calzarían a conformar el equipo de campo, ¿no? También considerar, según sea el caso, a las asociaciones de recicladores o la comunidad en general, ¿no? El responsable del campo
tendrá que ser designado mediante un memorándum emitido por el área o la gerencia o la sugerencia de medio ambiente o quien haga sus jueces, ¿no? Entonces, este responsable de campo también debe de contar con un documento de designación formal. Aquí observamos algunas responsabilidades del equipo de campo, ¿no? Eh, Iniciando con el responsable, que sería un profesional, ¿no? O técnico, quien va a tener la función de liderar el proceso de desarrollo y culminación del estudio de caracterización, así como realizar la supervisión y el monitoreo de la integridad del trabajo de campo, ¿no? Este responsable va a contar con un personal o un equipo de apoyo, ¿no? Quienes coadyuvan, ¿no? al responsable a garantizar que las actividades de campo se desarrollen de manera adecuada, ¿no? Desde su inicio hasta la culminación de la elaboración del estudio de caracterización. Y también se consideran a los promotores ambientales, ¿no? Que aseguran la participación de los generadores, ya que los promotores, por ejemplo, pueden tener la función de hacer el empadronamiento y la sensibilización de los participantes del estudio de caracterización, que serían los generadores, tanto los generadores domiciliarios, los no domiciliarios o los especiales. También considerar a los operarios de campo, ¿no? Quienes realizarían la recolección de las muestras de residuos sólidos, ¿no? Tanto operarios que van a realizar el recojo de las muestras como el conductor de la unidad vehicular, ¿no? Que tiene que asegurar el adecuado transporte de las muestras de residuos por las rutas y horarios de recolección establecidas. Es importante también asegurar los aspectos logísticos, porque con ello vamos a garantizar el desarrollo de nuestras actividades de una manera adecuada, ¿no? Es importante contar con un espacio físico que nos sirva de acopio, pesaje y clasificación de los residuos, ¿no? Dentro de este espacio físico se realizarían este tipo de actividades, ¿no? También como la determinación de la composición de los residuos, ¿no? Que más adelante vamos a ver. em, Asegurar una unidad vehicular para la recolección y transporte de los residuos sólidos. Esta unidad vehicular puede ser una unidad vehicular convencional o no convencional, ¿no? Y entre ellos podemos mencionar a los camiones baranda, motofurgones, triciclos, pero lo importante es que esta unidad vehicular se encuentre en buen estado, que garantice el, la seguridad de los trabajadores, el correcto traslado de las muestras, también la logística para la capacitación del equipo de campo, ¿no? Previamente tiene que existir una capacitación de este equipo en donde se les indique, se les oriente y se les dé a conocer cuáles son las actividades que tienen que realizar, cuál es la función que va a tener que desempeñar, ¿no? Asegurar la provisión de insumos, ¿no? Mediante una carta de invitación, un material de difusión o los photochecks de acreditación para el personal que va a realizar las actividades de campo. Diseño y elaboración de los registros. Es importante contar con los padrones, fichas de campo, formatos para datos, codificación de los generadores, ¿no? Insumos que nos van a permitir trabajar de una manera ordenada al momento de elaborar nuestro estudio de caracterización. También los materiales y equipos para el estudio, entre ellos están las bolsas, ¿no? Que son materiales que van a ser entregados a los generadores que van a participar de este estudio, ya que estas bolsas van a tener que estar codificadas por cada tipo de generador. También las balanzas, que van a ayudar a hacer el pesaje de cada una de las muestras que los generadores harán entrega, ¿no? Al equipo de campo. Los cilindros, cooler, herramientas y materiales y demás para el desarrollo de nuestro estudio, ¿no? También es importante considerar los equipos de protección personal e indumentaria, ¿no? Y entre ellos las mascarillas, guantes, mandiles, uniforme, calzado, lentes y gorros, de ser el caso, sobre todo para el personal que va a realizar la recolección de las muestras, el traslado hacia nuestro espacio físico de trabajo y las acciones de pesaje, determinación de la densidad, de la composición, ¿no? Ellos que van a estar en contacto con las muestras, con los residuos que van a estar manipulando. Estos residuos tienen que contar con sus equipos de protección personal
que aseguren eh, la seguridad, pues, ¿no?, de estos trabajadores. Como cuarto punto tenemos la identificación de las muestras por fuentes de generación, ¿no? Tenemos que identificar a nuestras fuentes de generación dentro de nuestro ámbito de jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos, muy importante, los residuos sólidos domiciliarios, que van a ser aquellos que se generen en las viviendas, ¿no? Las viviendas, aquellos que tienen el predio con el uso de casa-habitación, ¿no? Y se clasifican por el nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Esto según sea el caso, ¿no? Si tienen identificados que en su jurisdicción existe o es notoria estos niveles socioeconómicos, es importante que pueda haber esta clasificación, ¿no? Para al momento de determinar las muestras que vamos a aplicar, ¿no? Y dividirlos en un nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Pero si es que estos niveles socioeconómicos no son muy marcados dentro de nuestra jurisdicción, entonces solamente se considera las muestras domiciliarias como tal, pues no, ya no se realiza una clasificación por nivel socioeconómico. En relación a los residuos no domiciliarios, aquí se consideran los establecimientos comerciales, los restaurantes, hoteles, mercados, instituciones públicas y privadas, instituciones educativas y también al servicio de barrido y limpieza de espacios públicos, ¿no? Entonces también vamos a ver más adelante cuáles son las metodologías que nuestra guía nos menciona para poder realizar la determinación del número de muestras para cada uno de estos generadores, ¿no? Y también los residuos sólidos municipales especiales, ¿no? Este tipo de generadores de residuos sólidos municipales especiales. Y aquí se consideran a los laboratorios de ensayos ambientales, a los lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales, a los eventos masivos, ¿no? Por ejemplo, conciertos, concentraciones, movilizaciones temporales humanas, ferias, a los residuos de demolición o remodelación de edificaciones de obras menores no comprendidas dentro de las competencias del sector vivienda y construcción, ¿no? Porque si es que ya no se considera una obra menor, ya sería competencia del Ministerio de Vivienda, pues, ¿no? Bien, entonces estos generadores son los que vamos a tener que identificar en el ámbito de nuestra jurisdicción al momento de realizar la determinación de las muestras. Identificación de generadores domiciliarios, ¿no? El tamaño de nuestras muestras, ¿no? Es importante poder determinar cuál es el tamaño de las muestras que vamos a tener que aplicar y esto va a depender de acuerdo al número de viviendas que identifiquemos en nuestros distritos, en nuestra jurisdicción, ¿no? Y para ello es importante considerar el rango del tamaño de muestras según la cantidad de viviendas, ¿no? Por la información oficial de población del INEI. Entonces, aquí nosotros tenemos un extracto de un cuadro que forma parte de nuestra guía para la elaboración del estudio de caracterización, en donde ya se establecen por rangos de viviendas cuánto es el tamaño de la muestra que se debería aplicar al momento de elaborar el estudio, pues, ¿no? Y por ejemplo, tenemos aquí para una localidad que cuente con más de 500 y hasta 1000 viviendas, ¿no? El tamaño de la muestra que tendría que aplicar sería de 71 muestras más 14 muestras de contingencias, ¿no? Y en total sería 85 muestras domiciliarias, ¿no? Si tenemos algún distrito, alguna provincia que cuente con más de 10.000 viviendas, por ejemplo, aquí visualizaríamos la última, la última fila de nuestro cuadro y tendría que aplicar una muestra de 96 como un tamaño de muestra, ¿no? Más 19 muestras de contingencia, ¿no? En total aplicaría a 115 muestras domiciliarias, ¿correcto? Entonces, es importante tener en consideración este rango de viviendas. A ver, quiero activar el puntero. Ahí está. Sí, es importante tener en consideración estos rangos de viviendas para poder identificar
el número de muestras que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, aquí no hay mucho problema, no hay mucha confusión, simplemente es conocer cuál es el número de viviendas que existen o que cuento en el distrito X en el que voy a elaborar el estudio de caracterización y simplemente poder aplicar, ¿no? De acuerdo a la información que ya se presenta en nuestra guía. Bien. Organización del distrito por zonas de estudio, ¿no? Esta zonificación debe realizarse solo cuando se evidencien condiciones particulares que distorsionen la proyección de los datos. ¿No? Para poder aplicar una zonificación, se debe contar con el número total de viviendas en cada zona y distribuir la muestra de acuerdo a la representatividad de cada uno. La información para realizar una zonificación se puede encontrar en los planes de desarrollo urbano. Entonces, para ello es importante tener en cuenta este tipo de zonificación, ¿no? En el caso se vaya a realizar, ¿no? Y también vamos a poder identificar de acuerdo al rango de viviendas, ¿no? Esto según sea el caso y si es que en su jurisdicción correspondiente se cuente con la información y con este playo de desarrollo urbano y sobre todo que esté actualizado. Usar el mapa catastral del distrito para realizar una correcta distribución de las muestras. Entonces, esta distribución de las muestras también se realiza de manera aleatoria, ¿no? Por ejemplo, al momento que se hace la identificación de los generadores en campo, se recomiende que se intercalen las viviendas que se van a identificar, ¿no? Como participantes del estudio. Delimitar todas las zonas en el mapa y descartar las zonas que no correspondan, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en un planito del lado izquierdo. Podemos identificar que se ha realizado una zonificación, ¿no? En este, digamos, en este distrito y se han podido identificar hasta 4 zonas, ¿no? Y se han delimitado, por ejemplo, con una zona con la letra A, otra zona con la letra B y otra zona con la letra C y finalmente una con la letra I, ¿no? Donde se indica que esta zona con la letra I corresponde a una zona industrial, ¿no? De alta densidad, ¿no? Esta zona industrial simplemente se descarta y no se considera en la elaboración del estudio de caracterización, ¿no? Ahora, ¿por qué es que, según este ejemplo, se realiza esta zonificación? ¿No? Puede ser porque en este distrito se han identificado 3 niveles socioeconómicos, ¿no? Y supongamos que en el nivel A se encuentren las zonas de nivel socioeconómico alto, en la zona B el nivel socioeconómico medio y en la zona C el nivel socioeconómico bajo. ¿Ya? Entonces, esto puede ayudarlos a ustedes a realizar esta zonificación. Pero, como les había mencionado, si en sus distritos no existe esta diferenciación muy marcada en cuanto a estos niveles socioeconómicos, entonces no tendrían por qué realizar una zonificación, ¿no? Sino tomar al distrito en su totalidad e igual realizar una distribución equitativa el número de muestras, ¿no? Como menciona aquí, distribuir aleatoriamente las muestras para que todas las viviendas tengan probabilidad de participar, ¿no? Entonces, dependiendo de las cuadras, manzanas, avenidas, calles o jirones, se tendría que realizar una muestra aleatoria de los participantes domiciliarios, ¿no? Que van a ser parte de nuestro estudio de caracterización. Identificación de generadores no domiciliarios. El tamaño de muestra de establecimientos comerciales e instituciones. Se debe de conocer la clasificación y la cantidad de generadores no domiciliarios, ¿no? Aquí va a ser muy importante la intervención de la oficina de comercialización, la oficina de catastro, de desarrollo urbano, de desarrollo social, ¿no? O la que haga sus veces, y debe proporcionar la información necesaria. Los mercados, las instituciones educativas y el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos, ojo, tengan atención en estos generadores, ¿sí? Mercados, instituciones educativas y el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos deben ser tratadas de forma diferenciada. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que estos generadores tienen una metodología particular para la determinación
de las muestras, ¿de acuerdo? Que también lo vamos a mencionar más adelante. En caso se identifique otro generador no domiciliario, este deberá incluirse dentro de alguna de las clases definidas previamente. Y de manera muy similar que en el caso de generadores domiciliarios, para los no domiciliarios también contamos con un cuadrito que nos indica, de acuerdo al rango total de fuentes de generación no domiciliaria, cuánto sería el tamaño de la muestra que tendríamos que aplicar, pues, ¿no? Y es similar, pues, ¿no? Si nosotros identificamos en nuestro distrito, por ejemplo, 600 generadores no domiciliarios, tendríamos que, en este caso, considerar un tamaño de muestra de 88, ¿no? 88 generadores con 18 muestras adicionales de contingencia, ¿no? En total, tendríamos que aplicar a 116 muestras no domiciliarias. ¿Sí? Correcto. La distribución de las muestras de establecimientos comerciales e instituciones. El tamaño de la muestra debe distribuirse de acuerdo a la fuente de generación, debiendo disgregarse en clases para cubrir la mayor parte de variabilidad existente. Entonces, se recomienda realizar clases, ¿no? Donde podamos agrupar a los generadores no domiciliarios con características similares, ¿de acuerdo? Y para el tamaño y distribución de muestras de mercados, es importante analizar los grandes mercados de forma independiente, ¿sí? Es decir, si en nuestra localidad, en nuestro distrito, ya tenemos mapeados mercados que son mercados inmensos, como pueden ser mercados mayoristas, ¿no? Mercado de productores, ¿no? Que son grandes mercados, mercados importantes. Entonces, estos mercados se tienen que muestrear en su totalidad, ¿sí? Pero también en nuestro distrito vamos a identificar una serie de mercados que son ya más pequeños, ¿no? Que pueden ser mercados de frutas, mercados surtidos, mercados de ventas de comidas, etcétera, ¿no? Aquí nos menciona que si la cantidad de mercados restantes, es decir, ya aparte de los que son grandes, ¿no? Son menores o igual a 5, ¿no? Se debería analizar el total de mercados existentes en el distrito. Pero si la cantidad de mercados restantes es mayor a 5, ¿no? Supongamos que yo he identificado 10, 15, 20 mercados más pequeños, ¿no? Se debe realizar una clasificación de acuerdo al tamaño, ¿no? Al área del mercado o al número de puestos con el que cuentan, para poder de repente agrupar a los mercados también con características similares, ¿no? La cantidad de categorías de mercados dependerá de cuántos existan y qué variabilidad presenten entre ellos en el ámbito del estudio, ¿no? De cada categoría determinada es recomendable muestrear como mínimo el 20% del total, ¿no? Como mínimo 5. Es decir, si yo he identificado, hice mis clasificaciones de mercados, identifiqué mercados de flores, mercados de frutas, mercados de abastos, etcétera, ¿no? Tengo que muestrear como mínimo el 20% del total de cada subclase, ¿no? Como mínimo 5. Y en el caso el resultado del 20% sea mayor a 10 mercados, se debe de considerar solo 10 mercados, ¿no? Esto es ya por el caso de distritos muy grandes, ¿no? Que van a identificar, por ejemplo, 15 mercados que venden flores, 20 mercados que venden frutas, etcétera. Entonces, aquí como máximo sacan el 20%, pero si se supera la cantidad de 10, como mínimo tienen que muestrear 10 mercados, ¿no? Y no superar esta cantidad. Con esto ya estarían alcanzando un nivel y un margen de representatividad de datos al momento de elaborar el estudio de caracterización. El tamaño y distribución de muestras de instituciones educativas. No se debe clasificar a las instituciones educativas de acuerdo al número de alumnos y al tipo de institución educativa, ¿no? También podríamos agrupar, si tenemos en un distrito em, una cantidad alta de instituciones educativas, ¿no? Podemos agrupar por diferentes criterios, ¿no? Que serían clases. Y entre ellos podríamos determinar a instituciones educativas, colegios,
con igual o similar número de estudiantes, ¿no? Es un criterio que aquí se establece. De cada subclase o clase, muestrear como mínimo el 20% del total, ¿no? Sin exceder un máximo de 10 instituciones educativas, ¿no? Entonces, es importante también hacer esta identificación de las instituciones educativas, ¿no? Considerando también universidades, instituciones de nivel superior, como pueden ser institutos, CETPROS, instituciones técnicas, etcétera. El tamaño y distribución de muestra de barrido y limpieza de espacios públicos y almacenamiento, ¿no? Para ello se debe identificar las vías existentes en un mapa del distrito, ¿no? Cada municipalidad ya cuenta con sus rutas establecidas, entonces ya tiene identificadas estas rutas y las vías por donde se desarrollan estas rutas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la información que pueda brindar el área usuaria de limpieza pública o medio ambiente. En ciudades donde la distancia total barrida es menor o igual a 5 kilómetros, aquí hablamos de distritos pequeños, por ejemplo, ciudades pequeñas, se realizará el estudio sobre la totalidad de rutas existentes, ¿no? Pero en ciudades en donde la distancia total barrida es mayor a 5 kilómetros, se debe de seleccionar entre 3 a 5 rutas como mínimo por tipo de vías, ¿no? De 5 kilómetros de recorrido total, ¿no? Con esto también ya se estaría alcanzando una representatividad al momento de hacer el muestreo de las rutas de barrido, ¿no? Y es importante aquí mencionar que se debe de analizar por separado el barrido de calles, es decir, los residuos que logren recolectarse del barrido, como los residuos que se recojan del almacenamiento de las unidades de almacenamiento, ¿no? Como son estas papeleras que usualmente se ubican en áreas urbanas, de repente en plazas, parques o avenidas principales. La identificación de generadores de residuos sólidos municipales especiales. Es importante poder identificar a estos generadores, ¿no? Siendo los laboratorios de ensayos ambientales y similares uno de ellos, también los lubricentros, los centros veterinarios, centros comerciales, las ferias, residuos de demolición o remodelación, ¿no? De obras menores y los eventos masivos, ¿no? Como conciertos, concentraciones y movilización temporal humana. Este tipo de generadores, si es que se identifican en el ámbito de nuestra jurisdicción, también tienen que ser considerados al momento de elaborar nuestro estudio de caracterización y para cada uno de ellos también podríamos agruparlos en clases y subclases para poder determinar el número de muestras de estos generadores, ¿no? Y en el caso de laboratorios de ensayos ambientales, ¿no? Y los generadores municipales especiales, se deben identificar la cantidad de generadores y tomar como mínimo un 20% de los generadores existentes en cada fuente de generación, ¿no? Es decir, yo identifico un número X de veterinarias, ¿no? Entonces aplico el 20% para poder determinar mi número de muestras. En caso existan diferencias significativas entre las fuentes de generación, se podrán definir subclases de acuerdo al tamaño de las clases de manera similar al caso de los comercios. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablaremos acerca de la etapa 2 que corresponde al trabajo de campo y operaciones, ¿no? En primer lugar, se considera el procedimiento para la participación de los predios en el estudio. Para ello es importante que se realice una invitación formal a nuestros generadores para participar del estudio, ¿no? Mediante una comunicación que sea realizada a través de una carta o un oficio que sea suscrito por el alcalde de la municipalidad, ¿no? Y esto a su vez apoyado de material didáctico que va a ser compartido, que tiene que ser difundido por los promotores ambientales que forman parte del equipo de campo. La asignación de las muestras va a corresponder a cada promotor
que va a tener, ¿no?, asignado un número de muestras en función al total de muestras a realizar por cada tipo de generador. Se recomienda que las muestras sean identificadas con números ordinales y de manera correlativa. El registro de los participantes es importante para poder contar con un orden al momento de realizar la sistematización de la información, ¿no?, que vamos a recopilar de todos nuestros generadores, ya sea tanto para los generadores domiciliarios como para los generadores no domiciliarios y los especiales, ¿no? Aquí les mostramos nosotros qué información sería básica y necesaria para cada uno de estos generadores a tener en cuenta al momento de elaborar un padrón de generadores. Y aquí nosotros también señalamos y mostramos un formato de registro de participantes que pueda servir de base, puede servir de insumo a la municipalidad al momento de elaborar su padrón de participantes. La codificación de los predios también es importante porque ayuda mucho al equipo de campo a identificar a estos generadores al momento de realizar la recolección de las muestras, ¿no? Es importante que esta codificación se acompañe, ¿no?, con un sticker que se coloque en un lugar visible del domicilio o del local que esté participando de la elaboración del estudio de caracterización, ¿no? Y que este sticker tenga como datos principales el nombre de la municipalidad, su logo, el nombre del estudio de caracterización que se está realizando y el establecimiento participante acompañado con su codificación correspondiente, ¿no? Y para poder realizar una codificación adecuada, también se recomienda que se consideren, ¿no?, los siguientes puntos, como por ejemplo incluir al tipo de generador domiciliario, ¿no? Para ello se puede utilizar el número 1 en romanos para poder identificar la zona, en el caso se haya realizado esta clasificación por zonas, ¿no?, por nivel socioeconómico y se ha dividido por zonas A, B y C, por ejemplo, identificamos al generador que se encuentra ubicado en la zona A o en la zona B o en la zona C, según corresponda. Y también indicamos, ¿no?, con números ordinales el número de vivienda, el número de generador que es muestreado, ¿no? Entonces, así vamos a poder comprender nuestra codificación al momento de identificar a las viviendas y a nuestros generadores, ¿no? El generador no domiciliario y los generadores de residuos municipales especiales pueden tener una codificación específica, ¿no?, dependiendo de la fuente de generación de residuos sólidos y de las clases a las cuales pertenezcan, ¿no? Por ejemplo, para establecimientos comerciales se le puede asignar una codificación de E y C, para los restaurantes la R, para los hoteles la H, ¿no? Y en cuanto a las clases, para poder agrupar a generadores con características similares, en el caso de las bodegas y panaderías, ¿no?, que son generadores con características similares, se les asigna la clase número 1, para librerías, bazares, cabinas de internet y locutorios el número 2, ferreterías el 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nuestra codificación quedaría de esta forma, ¿no? Se le asignaría el número 2 en romanos para generadores no domiciliarios, ¿no? Seguidamente de el código según la fuente de generación. Si es S, corresponde a establecimientos comerciales, ¿no? Más la clase a la que corresponde, en este caso corresponde a la clase 4, ¿no?, que agrupa a las farmacias, boticas, salones de belleza y peluquerías, más el número de muestra correlativa, ¿no?, indicado con número ordinal. Sí, el procedimiento para el manejo de las muestras es importante también tenerlo en cuenta al momento de realizar la recolección de muestras y la entrega de nuevas bolsas. Estas bolsas tienen que tener ya su codificación antes de ser entregadas al generador, pues, ¿no? Cosa que nosotros no podamos confundir y logremos identificar fácilmente a qué tipo de generador es que corresponde esta muestra al momento de hacer la recolección. Entonces, como observamos aquí en la imagen, el personal de campo hace entrega, ¿no?, de una nueva bolsa codificada y el generador hace la entrega ya de la bolsa con los residuos a nuestro personal operativo. Es importante aquí poder respetar los horarios de recolección que se hayan establecido
al momento de hacer el empadronamiento de los participantes, ¿no? Porque si nosotros fallamos y no respetamos estos horarios, entonces es muy probable y muy posible que estos generadores realicen la entrega ya de estas bolsas al servicio convencional de residuos sólidos, pues, ¿no? Al servicio regular. Y aquí esto perjudicaría, pues, enormemente el desarrollo de nuestro estudio. Y al último día se debe indicar al generador que se ha concluido la etapa de campo, pues, ¿no? Para que ya nuevamente empiece a retirar sus residuos a la hora que lo realizaba habitualmente, ¿no? Haciendo entrega al servicio municipal. El traslado también es importante tener en cuenta que la unidad vehicular que se haya designado para el desarrollo del traslado de nuestras muestras sea una unidad vehicular que se encuentre en buen estado, que garantice el correcto traslado de nuestras muestras hacia nuestro espacio físico de trabajo, ¿no? Evitando por parte del personal tirar las bolsas, desperdigarlas, romper las bolsas, ¿no? De ser el caso, se puede asegurar el vehículo con una malla, ¿no? Si es que es, por ejemplo, un camión baranda, si es un motofurgón, para evitar que nuestras bolsas con residuos, nuestras muestras, se caigan de la unidad vehicular, pues, ¿no? Y de ser el caso, se pueden identificar puntos de acopio, ¿no? Si es que no hay capacidad en el vehículo, ¿no? Por ejemplo, si es un vehículo pequeño y ya llegó a su máxima capacidad, ya puede realizar el traslado de las muestras hacia el espacio de trabajo, ¿no? Y el personal de campo puede ir recolectando, puede seguir avanzando con el trabajo, recolectando más muestras de los generadores y acopiándolas en un punto fijo, ¿no? Donde debe haber un personal que resguarde estas bolsas, pues, ¿no? Y evitar de repente que algún animal callejero o algún factor X pueda dañar estas bolsas, ¿no? La descarga también se debe realizar con cuidado, sin tirar las bolsas, en el lugar indicado dentro de nuestro espacio de trabajo. Y cada que se termine de realizar estas actividades, ¿no? Se recomienda que el vehículo quede totalmente limpio, quede sin rastros de residuos y sin ninguna bolsa, ¿no? Que se haya quedado ahí dentro de esta unidad vehicular. Seguidamente se realiza el pesaje, ¿no? Y debe hacerse por tipo de generador y por fuentes de generación, teniendo en cuenta los códigos de las bolsas, ¿no? Para ello ya se debe de contar con los formatos para ir sistematizando todos los datos de los pesajes que se vayan realizando. Y aquí tenemos un ejemplo para el caso de muestrear los mercados que son grandes, pues, ¿no? Y estos, como son grandes, probablemente pueda hacer mucha, o sea, puede verse con mucha dificultad poder hacer el pesaje de estos residuos en balanzas pequeñas, en esas balanzas electrónicas de 50 kilos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y si es que no se cuenta con una balanza de piso, con una balanza de plataforma para poder pesar el total de la unidad vehicular, lo que se recomienda es que se realice un cálculo en donde se haga una aproximación de la cantidad de residuos que este mercado pueda estar generando, ¿no? Y para ello, aquí ponemos un ejemplo que nosotros en la evaluación podemos considerar un ejemplo parecido a esto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta y tomar atención, ¿no? De acuerdo a este ejemplo, nos menciona que en un mercado se utilizan dos camiones de 15 metros cúbicos que recogen los residuos en 2 turnos, ¿no? Entonces, aquí en el desarrollo nos menciona el total de residuos generados en un día, ¿no? De 2 turnos por 2 camiones, y cada camión, si es de 15 metros cúbicos, tendríamos un total de 60 metros cúbicos, ¿no? Y de acuerdo al análisis de la densidad, se calcula un valor de 250 kilogramos por metros cúbicos, que son las unidades en las que se determina la densidad, ¿no? Y para poder nosotros determinar el peso de estos residuos, aplicamos la fórmula de densidad, ¿no? Que densidad es igual a masa sobre volumen. Como ya conocemos, el volumen de los residuos por, por las unidades vehiculares que se emplean, que es 60 metros cúbicos, conocemos la densidad, se despeja esa ecuación y se estaría calculando 15 toneladas, ¿no? Entonces, aquí también tener en cuenta ello, porque nosotros podemos preguntar, hacer una pregunta
para que realicen un cálculo y puede ser que lo pidamos en kilogramos o lo pidamos en toneladas. Entonces tendrán aquí en cuenta esos detalles para que realicen la conversión que sea necesaria. La densidad de los residuos sólidos se debe realizar por tipos de generadores y fuentes de generación, ¿no? Para ello es importante verificar la cantidad de bolsas y los pesos anotados por cada uno de ellos. Contar con un cilindro de 200 litros aproximado con lados homogéneos, ¿no? Y tomar las medidas del diámetro y la altura de este cilindro, ¿no? Seguidamente se coloca el contenido de las bolsas en el cilindro, dejando libre aproximadamente 10 centímetros de altura, ¿no? Es decir, acá tenemos el cilindro, ¿no? Depositamos el residuo y debe llegar como máximo hasta una altura, dejando libre 10 centímetros de la altura total del cilindro, ¿de acuerdo? Seguidamente se levanta el cilindro hasta aproximadamente 10 centímetros de altura desde el suelo, ¿no? Supongamos que el suelo está aquí, se levanta entre 10 a 15 centímetros y se deja caer el cilindro y se repite esta acción por 3 veces, ¿no? ¿Para qué se realiza eso? Para que los residuos que se han depositado dentro del cilindro se homogenicen o aquellos espacios vacíos se llenen, pues, ¿no? Con los residuos. Entonces, luego de hacer este procedimiento por 3 veces, procedemos a realizar, medimos la altura libre del cilindro, pues, ¿no? Desde la altura total del cilindro hasta tocar los residuos dentro del cilindro, ¿no? Tomamos nota de estos datos, de la altura y los pesos de las bolsas en nuestros formatos de registros y repetimos esta acción con la totalidad de nuestras muestras. Para la composición de los residuos, ¿no? Es importante tener en cuenta, en primer lugar, asegurar los equipos de protección personal. Entre ellos se incluyen las mascarillas, guantes, porque se va a realizar la manipulación de los residuos, ¿no? Y lentes de seguridad también, de ser el caso. Verificar que las bolsas, ¿no? Provenientes del análisis de la densidad se encuentren codificadas, o sea, ya identificamos, ¿no? Los residuos de cada tipo de generador y luego se vierten estos residuos, se forman un montón con la finalidad de homogenizar la muestra. Se trozan los residuos más voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable, ¿no? Y si se tiene un volumen de residuos muy grande, ¿no? Muy voluminoso, se divide en 4 partes, ¿no? A esto se le denomina el método del cuarteo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, si es que tenemos un volumen, ¿no? Muy amplio, se divide en el método del cuarteo. Esta operación se repite hasta obtener una muestra que sea manejable de no menos de 50 kilogramos aproximadamente, ¿no? Entonces priorizamos que la muestra con la que vamos a trabajar después de hacer el cuarteo por lo menos contenga 50 kilogramos, ¿no? Y segregar cada tipo de residuo sólido de acuerdo a lo señalado en la ficha de registros de pesos, ¿no? Entonces, en nuestra guía y dentro de la información que vamos a compartir dentro de nuestra plataforma del Aula Aprende, ahí se van a colgar los formatos para el, el análisis de la composición, ¿no? Donde se encuentran ahí codificados todos los residuos. Entonces, con este formato nos vamos a apoyar para poder clasificar estos residuos e ir tomando nota de ellos. Pesar cada una de las bolsas que contienen los residuos segregados y registrar los datos en la ficha de registros de peso. Para la humedad de los residuos sólidos, esta está referida a la cantidad total de agua que estos contienen, ¿no? Para ello es importante poder determinar esta humedad, ¿no? ¿Y cómo es que se realiza? En primer lugar, se va a tomar una muestra, ¿no? De domicilios, mercados u otras fuentes de generación municipal, ¿no? La humedad se va a determinar de generadores domiciliarios y de los generadores no domiciliarios, ¿no? Posterior al análisis de la composición, seleccionar una fracción orgánica representativa por tipo de generador, ¿no? O sea, generador, como les dije, los domiciliarios y no domiciliarios. Realizar un cuarteo sucesivo hasta obtener una muestra de 2 kilogramos, ¿no? Y reducir el tamaño de los componentes hasta obtener piezas de 2 centímetros o menos. Se mezcla y se separa una muestra para ser colocada en una bolsa hermética transparente, ¿no? Comprimiendo la mayor parte posible, ¿no? Para retirar la mayor parte posible de aire.
Luego, esta bolsa se coloca en una caja de telgopor con refrigerante previamente rotulado y se transporta al laboratorio para el análisis respectivo, ¿no? Cabe señalar que el laboratorio no necesariamente tiene que ser un laboratorio acreditado por INACAL, sino también puede realizarse en un laboratorio de una universidad, ¿no? Que pueda determinar la humedad o realice este tipo de análisis, ¿no? Se debe de tomar esta muestra durante el cuarto día para los generadores domiciliarios y no domiciliarios. La limpieza del área y disposición final de los residuos, ¿no? Finalizada la toma de datos y el análisis físico de los residuos sólidos caracterizados, se debe realizar diariamente la limpieza del área utilizada. Esto es importante ya que una mala gestión de los residuos en el lugar de operación puede generar la aparición de vectores, descontento del personal operario, de los responsables de dicho espacio, ¿no? También descontento de la población y las autoridades. Entonces es importante aquí ser muy responsables y preventivos al momento de realizar estas actividades, ya que al trabajar con residuos estamos expuestos, ¿no? A poder generar malos olores, a poder atraer vectores. Entonces es importante que después de haber trabajado eh, con estas muestras y obtenido toda la información requerida, ¿no? Ya estos residuos se trasladen hacia su disposición final y todo este espacio utilizado, las herramientas, indumentarias, insumos y etcétera, se aseen, se limpien adecuadamente, ¿no? Para que en el día sucesivo se vuelva a utilizar sin mayores inconvenientes. Bien, con respecto al análisis de la información, aquí yo quiero mencionarles que la próxima semana tenemos una sesión presencial de este módulo, ¿no? A veces sí es un poco complejo poder tener o guardar una hilación del desarrollo del estudio de caracterización si es que lo escuchamos solo de manera virtual, ¿no? Entonces, es por eso que para esta temática y las diferentes es que hemos previsto, ¿no? Y es parte del diseño metodológico del curso, poder realizar estas sesiones presenciales, ¿no? Y en la sesión presencial vamos a realizar básicamente esta etapa número 3 que corresponde al análisis de la información, ¿no? Con ejemplos y casos prácticos, ¿no? Desde la determinación de las muestras de generadores domiciliarios, no domiciliarios y especiales, así como la estimación de la GPC, de los residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Para ello vamos a hacer ejemplos prácticos, ya utilizando los diferentes formatos que tenemos para la elaboración del estudio de caracterización. También vamos a realizar la estimación de la generación de los residuos domiciliarios, de los no domiciliarios, ya netamente casos prácticos, como le menciono, ¿no? También se va a realizar ya de manera visual y de manera práctica en un espacio de trabajo la determinación, el pesaje de los residuos, la determinación de la densidad, la composición, ¿no? Y vamos a manejar unos formatos también que nos van a ayudar a realizar una simulación de datos para poder obtener esta información, pues, ¿no? Entonces, todo este trabajo práctico lo vamos a realizar de manera presencial, ¿no? La siguiente semana en la ciudad de Cajamarca, ¿correcto? Entonces, y para los que no logren participar, porque sí, ya sé que quizá puedan surgir múltiples preguntas con respecto a qué sucede, ¿no? Con los participantes que no logren asistir a esta sesión presencial en Cajamarca porque de repente van a asistir a otra sede o no van a poder, ¿no? Todas estas actividades en la ciudad de Cajamarca se van a grabar y también van a ser compartidas a todos los participantes, ¿no? Posteriormente para que puedan revisar toda la información trabajada, ¿no? Durante ambos días, ¿no? Entonces, al finalizar también voy a brindar mayores detalles al finalizar esta presentación con respecto a las actividades que vamos a realizar, ¿sí? El 19 y 20 de julio, que sería la próxima semana, ¿no? Vamos a determinar la densidad de los residuos sólidos,
la estimación de la composición también, haciendo uso de los formatos requeridos, la estimación de la humedad, haciendo un ejemplo práctico y supuesto, ¿no? Y finalmente, mostrarles, pues, ¿no? Los contenidos mínimos a considerar para la elaboración del informe final del estudio de caracterización, ¿no? Y cabe resaltar que quien presenta este informe final, el responsable del equipo de campo, ¿correcto? Y este informe como mínimo debe contener los objetivos del estudio, la metodología del estudio, la determinación del número de muestras domiciliarias, no domiciliarias especiales, los procedimientos para la realización del estudio, la ejecución del estudio, presentación de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos, ¿correcto? Y bien, toda nuestra información va a estar siendo compartida a través de nuestra plataforma del Aula Aprende, al que imagino que todos ya tienen acceso, pues, ¿no? Solo hay uno que otro participante que me ha escrito ayer recién preguntando, ¿no? ¿Cuál es su clave y su contraseña? Pero yo entiendo que a estas alturas ya todos han accedido, han revisado todos los materiales, videos que se han compartido a través de esta plataforma y estar al día, estar al tanto del desarrollo del curso, pues, ¿no? Nuevamente yo les reitero que recuerden que toda la participación de ustedes se va a considerar, ¿no? Y otra cosa muy importante que quiero mencionar y que estaba, olvidando ya en el marco del desarrollo de las actividades presenciales, es que em, estas actividades presenciales van a servir a los participantes para poder subir puntos adicionales o puntos extras en sus evaluaciones, ¿no? Pero esto también de acuerdo a su participación en estas sesiones presenciales, ¿de acuerdo? Y bien, eso ha sido todo en cuanto a esta presentación correspondiente al módulo 2. Estamos casi ya al borde del tiempo establecido. Por favor, vamos a responder algunas preguntas que están dentro que han sido escritas a través del chat. Pero por favor, quisiera un respiro. Vamos a tomarnos unos 5 minutos, ¿de acuerdo? En 5 minutos vamos a responder algunas preguntas que han realizado a través del chat. Vamos a brindar ya las indicaciones a, a desarrollarse, ¿no? Para la siguiente semana en Cajamarca, el punto de encuentro y demás, que también esta información la vamos a compartir por los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero sí es importante, por favor, que aún no se retiren de la sala, ¿correcto? Entonces, esperamos 5 minutos, por favor, y retornamos todos. Gracias.
A ver, ya estoy de vuelta. Antes que 5 minutos. Para poder acelerar, porque ya estamos sobre el tiempo de nuestra programación, ¿de acuerdo? A ver, vamos a contestar un par de preguntas del chat para poder brindar ya las indicaciones finales de la sesión presencial de la próxima semana. Y a ver, nos dice, a ver, acá son comentarios. A ver, nos dice, ya, acá. Puedo realizar el muestreo de residuos domiciliarios en una semana y a la siguiente semana realizar el muestreo de los demás generadores no domiciliarios y especiales. A ver, si hablamos en términos técnicos, sí es posible, ¿no? Porque no vas a hacer ninguna interrupción al momento que realices la recolección de tus generadores domiciliarios. O sea, vas a hacer de igual manera tu análisis de datos para cada uno de estos generadores. No, pero quizá te resulte un poco más cansado y vas a prolongar más el tiempo de desarrollo de tu estudio, pues, ¿no? Porque si lo haces todo a la par, recuerda que en un solo día vas a poder realizar los datos, tanto de los generadores no domiciliarios, domiciliarios y especiales, es el caso, y, y ya en 7 días, que es una semana, ¿no? Bueno, más el día cero, este, vas a poder ya culminar con esta etapa. Pero si tú lo haces en dos, ya son como 15 días que tú vas a tener que estar aplicando, ¿no? Y va a ser un poco más cansado también el recurso que vas a realizar, ya no solo una semana, vas a utilizarlo por 2 semanas los recursos. Entonces sería en realidad a consideración, pues, ¿no? Si, o puede depender también de tu espacio de trabajo, de repente cuentes con un espacio de trabajo pequeño y por eso es que has determinado trabajarlo así, separar primero los domiciliarios y luego en una siguiente semana los no domiciliarios. Entonces también sí sería válido, ¿no? O sea, es cuestión ya netamente de un análisis institucional de tu espacio de trabajo, de los recursos con los que cuentes, ¿no? Pero lo importante es que al final no interrumpas el proceso del desarrollo, ¿no? Si es que lo realizas en 1 o 2 semanas. Bien, dice, será transmitido, no, la sesión presencial no va a ser transmitido en vivo, pero sí va a ser grabada. Y toda esta grabación se va a subir al aula Aprende mediante videos para que puedan acceder a toda esta información, ¿no? Videos, fotografías y también los materiales que se compartan a través de este medio. ¿Hay alguna herramienta para clasificar el nivel socioeconómico? Esta clasificación socioeconómica, puedes obtenerla en tu municipalidad, pues, ¿no? En la municipalidad hay un área que se llama, a ver, si mal no me equivoco, ay, la tenía aquí la tengo aquí en la punta de la lengua. Hay un área en la municipalidad que generalmente forma parte de la gerencia o área de desarrollo económico y social, que ellos están encargados de realizar la clasificación. Sí, ellos cuentan con esa información. Ahí podrías realizar esa consulta. O sea, no es una herramienta, sino esta base ya la maneja esta área usuaria. ¿De acuerdo? Por eso es importante que esta área, que es de desarrollo económico social, sea parte también del equipo que tenga a cargo realizar el estudio de caracterización. En referencia a la densidad, ¿se coloca las bolsas en el cilindro cerradas? No, para determinar la densidad se tiene que vaciar el contenido de las bolsas en los cilindros, ¿no? Para así evitar espacios vacíos de bolsa a bolsa, ¿no? Y tener una cantidad de residuos homogéneos dentro de el cilindro. De mi estudio de caracterización puedo incluir a empresas pesqueras con sus servicios similares a los municipales, ya que me interesa saber cuánto generan para brindarles el servicio de relleno sanitario. Em, las pesqueras no están incluidos dentro del ámbito municipal, ¿no? Entonces,
hay otras formas, ¿no? En las que tú puedas determinar solamente sabiendo cuánto es que generan. De acuerdo a su generación, tú puedes establecer tarifas diferenciadas para que puedas hacer un cobro diferenciado de estos al momento de brindarles el servicio de disposición final en tu relleno sanitario. A ver, el CISFO, ahí está correcto. Ahí está. A todos los que han dicho CISFO, ya tienen más un punto, ¿correcto? Todo este chat el CISFO es para la clasificación socioeconómica, ¿sí? Entonces, este CISFO es la que pueden consultar, ¿no? En su área de desarrollo urbano, ¿sí? Ya son varios ya que estoy anotando aquí. Luz no. Firstone, Yesenia, Yesenia, Elmer, ¿sí? Enid. Bien. A ver, una última consulta. Ya, los últimos que han puesto CISFO ya no valen. Helen Chambío, CISFO. No, ya no valen. Ya, el color de los cilindros debe ser de acuerdo a la norma técnica. Si te refieres al color del cilindro que vas a hacer uso en tu espacio de trabajo para que determines la densidad, es indiferente el color que tenga el cilindro, porque esto solo te sirve para un trabajo práctico. Pero si te refieres a los dispositivos de almacenamiento, como pueden ser papeleras que se ubican en espacios públicos, sí deberían seguir la norma técnica peruana de codificación de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. ¿Correcto? Bien, ya. Vamos a responder solo hasta ahí nada más las preguntas. Agradezco mucho su participación. Recuerden que todo este chat yo lo descargo y luego voy anotando, ¿no? Quienes han participado de ahí por ahí les puede servir algún punto extra en alguna evaluación que tengan y que les puede salvar. Pues no recuerden que el curso se aprueba con una calificación mínima de 14 puntos, ¿sí? Para que obtengan su constancia de participación del curso con un total de 120 horas lectivas, ¿de acuerdo? Entonces, ya, bien, aquí información importante para nuestros amigos que van a participar de la sesión presencial en la ciudad de Cajamarca, ¿sí? Para ambos días, tanto miércoles y jueves, 19 de julio, ¿no? 19 y 20 de julio, las sesiones van a dar inicio desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿correcto? El primer día, que es 19 de julio, se va a realizar una sesión en un espacio que la Municipalidad Provincial de Cajamarca nos está habilitando, ¿de acuerdo? El punto de encuentro será en la Plaza de Armas o en la municipalidad. Eso les voy a confirmar a través de los grupos de WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero todo está cercano ahí a la plaza principal. Nada o sea, no hay necesidad de desplazarse por otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de las 8:30 estaremos dando inicio el primer día, y para el segundo día tenemos programado las actividades en campo, que es en un espacio de trabajo que la Municipalidad de Cajamarca nos ha habilitado, en donde se va a realizar la determinación de densidad de muestras domiciliarias, de muestras no domiciliarias, también el pesaje y la composición de los residuos, ¿no? También se va a visitar la planta de valorización de residuos orgánicos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y esta será una visita guiada con un profesional a cargo de esta planta, de esta infraestructura, ¿correcto? Para esta movilización, no se preocupen porque se han realizado las gestiones con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca de movilidad, ¿no? Para poder trasladar de manera conjunta a todos los participantes que acudan, ¿no? Ya tengo ahí más o menos una base de la cantidad de participantes que van a acudir a la sesión presencial en Cajamarca, ¿no? Y para todos aquellos que no han completado hasta el momento la encuesta de participación, por favor, les pido que la completen, ¿sí? Así vayan a participar o no de ninguna sesión presencial, es importante que completen esa encuesta, ese formulario que se ha compartido a través de los grupos de WhatsApp, ¿de acuerdo?
Entonces, por favor, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, el segundo día, que es 20 de julio, también se va a dar inicio a las actividades desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde ya estaríamos finalizando, ¿no? Con este segundo día. Aquí, bueno, vale reiterar que por las tardes tienen un espacio libre, ¿no? Tanto el primer como el segundo día, los que van a acudir, tienen un espacio libre de repente para que realicen sus actividades de manera virtual, de manera remota o para que den un paseo por la ciudad, pues, ¿no? Bien. Entonces, es lo que quería mencionar. Igual estas recomendaciones también se va a volver a reiterar a través de los grupos de WhatsApp. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por su participación y por su interés en participar del curso. Por favor, al momento de realizar la evaluación, lean atentamente las preguntas de manera detenida y detallada, ¿no? Ya hemos tenido ahí en la primera evaluación una experiencia de que en algunas preguntas, ¿no? Por la emoción han marcado la respuesta que parecía obvia, pero no, quizá con un poco mayor de lectura, eran otro tipo de respuestas, ¿no? Y bien, eso ha sido todo con respecto a la jornada de hoy. Ya será hasta la siguiente oportunidad y nos veremos ya presencialmente con los que acudan a Cajamarca. Muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto. ¿Desde cuándo se va a dar la evaluación? Pregunta Manuel Jesús Boza Flores. Manuel, se ha compartido la modificación del cronograma a través del grupo. Por favor, revisar la información. Hasta luego.